Javier Bedoya, ¿cuál es su apreciación? En primer lugar, yo considero que Pedro Cateriano es una persona capaz, es un demócrata y una persona honesta. Lo conozco de hace 20 o 30 años en que él entró como diputado del Fredemo y es la percepción que de él tengo a lo largo de los años. Tiene el inconveniente de ser un hombre tremendamente confrontacional y estar en una clara animadversión con el APRA y con el fujimorismo, que son dos fuerzas importantes de oposición. ¿Va a ser el hombre capaz de conducir el gabinete y las relaciones con el legislativo? Hago votos para que sí sea. Más bien tengo la impresión que el presidente, en este caso, ha actuado con criterio militar, más que de estadista. Frente a alguien que viene a retarme, le pongo mis fuerzas adelante. ¿Y quieren ustedes censurarme gabinetes? A ver, atrévanse, acá está un hombre que les va a salir a decir sus verdades. Y creo que el presidente, dentro de sus cálculos, además, lo que ha tratado es de recomponer sus relaciones con Mario Vargas Llosa, que ha sido uno de sus sostenes durante estos años, y no es desconocido que Cateriano es hombre de Vargas Llosa, desde la época del Fredemo y del Movimiento Libertad. Ante las críticas de Vargas Llosa la semana pasada, muy ácidas por cierto, contra el presidente y su esposa, por no recibir a las dos damas venezolanas que vinieron, vemos entonces que hay un tender puentes por allí. Yo creo que al fin de cuentas la evaluación la haremos dentro de los próximos 30 días, cuando, cumpliendo con el rito constitucional, el gabinete se presente ante el Parlamento pidiendo el voto de investidura, oportunidad en la que no solamente van a plantear las políticas que tienen en mente desarrollar, sino los requerimientos legislativos que necesitan del Parlamento. Ese será el momento de entonces de hacer una evaluación y de hacer realmente una compulsa de posiciones. Bueno, ahora que mencionó lo de Venezuela, lo de las esposas de los líderes perseguidos y encarcelados, quizás un cambio interesante podría ser un cambio en la posición del gobierno frente a Venezuela, si es que Cateriano es el presidente del Consejo de Ministros. Eso vamos a ver si ocurre o no ocurre. Sería un cambio, digamos, casi en la naturaleza misma de Ollanta-Humala. Pero la pregunta sería, si es que Cateriano, digamos, mantiene el espíritu confrontacional que se le ha conocido todos estos años, ¿el Congreso le daría el voto de confianza? Pues yo creo que el voto de confianza, como acabo de expresar, Jaime, es en función de lo que exponga cuando se presente con todo su gabinete ante el Parlamento. Yo no creo que en este momento haya fuerza política o congresista alguno que esté diciendo se lo voy a dar o se lo voy a negar por la amistad o la animadversión que tenga con él. Todos creo que hemos respondido, de lo que he escuchado en lo que va de la noche, con mucha prudencia, decir vamos a escuchar. Es un gabinete que tiene que presentarse y en función de eso estaremos decidiendo. Pero digamos, el único elemento que cuenta acá no es lo que proponga en términos de programa, sino, digamos, su actitud frente a la oposición, frente al Congreso. Bueno, es evidente que si en su presentación va a romper lanzas y se presenta, como ha sido su actuar en estos años, con la pierna en alto, evidentemente va a encontrar respuesta, ¿no? Por eso yo creo que no... sin desconocer las calidades personales que tiene Pedro Cateriano, creo que es una confrontación lo que está haciendo el presidente, y por eso digo, ha actuado más con mentalidad y criterio militar que de estadista. Kuczynski, etcétera, o como APP y otros, podrían hasta beneficiarse, apareciendo como terceros en discordia. Entonces, ¿cuál sería la actitud frente a una decisión del gobierno de utilizar el gobierno como un, digamos, ariete contra un sector importante de la oposición para capitalizar votos en el 2016? Espero yo, actuar con toda serenidad, pensando en los intereses del país y no en los cálculos políticos. Si la hipótesis que planteas de que este es un cambio de gabinete y la designación de un primer ministro con miras a polarizar, pensando en las elecciones del año entrante, confío que el común de la gente se dé cuenta del grado de irresponsabilidad e inmadurez que estaría caracterizando al presidente de la República. Si con esos criterios es que ha nombrado este gabinete, o sea, ya no le importa más los 15 meses que le restan o 16 meses que le restan de gobierno,
que la economía esté decayendo, que las inversiones se hayan retraído, que hayan sueltas en lotes mineros o en lotes petroleros, que los índices de inflación no se reducen, que la pobreza extrema no sigue bajando en los índices adecuados. O que siga el chuponeo. De acuerdo. Entonces, vamos, por eso yo insisto en una tesis que he sostenido antes. Si la caída de Ana Jara, y en eso creo que han coincidido todos los actores políticos de oposición en el debate en el Congreso la noche en que se le censuró, han coincidido en señalar que reconocíamos en Ana Jara una persona idónea para el cargo, honesta, y que no creíamos que era responsable directa y que no había estado dando las órdenes para todos estos chuponeos y todas estas filtraciones para indagar la vida y milagros de cada uno de los peruanos, sino que sabiendo que de acuerdo a ley y en la práctica el jefe de la DINI responde directamente al presidente de la República, despacha todos los días a primera hora con el presidente de la República, de quien recibe órdenes y a quien da cuenta. En consecuencia, y lo digo como miembro de la comisión que ha investigado esto, como integrante de la Comisión de Inteligencia que ha emitido un dictamen en minoría, repito acá lo que he dicho públicamente en otros ambientes. Por lo menos para nosotros, el PPC, el voto de censura, más que a Ana Jara, ha sido un directo llamado de atención al presidente de la República, porque el presidente es inimputable en el sentido que no puede ser denunciado o demandado durante su mandato, artículo 117 de la Constitución, pero al día siguiente de que deje la presidencia sí puede serlo. En consecuencia, si estamos reconociendo que todo esto que ha hecho la DINI respondía a la relación entre el presidente y el jefe de la DINI, que eran miembros de su promoción en la escuela militar, pero que la responsable política era la primera ministra porque esta estaba asignada a la oficina de la presidencia y Consejo de Ministros, por eso es que se ha censurado a Ana Jara, pero con una clara llamada de atención, y si no lo han entendido así, se los digo directa y abiertamente. Claro, el presidente no podría disolver el Congreso si es que le niega la confianza a Pedro Cateriano en este caso, ¿no es así? Es un tema opinable, es un tema respecto del cual no hay precedentes y hay opiniones en un sentido y en otro. Yo me inclino a pensar en la tesis que se está sosteniendo, en el sentido, el voto de censura ha sido intuito persona, o sea, a la persona de la presidenta del Consejo de Ministros, no al gabinete. Todo el fundamento de la moción de censura es en ese sentido y la parte resolutiva también lo es. Claro. ¿Qué es lo que sucede? La misma Constitución, no sé si en el 134 o en los artículos siguientes, señala que cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia, es retirado por el presidente o es censurado, se produce crisis de gabinete. Sí, ese es el término que utiliza. Sí. Crisis total de gabinete. Así es. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la República es quien nombra al presidente del Consejo de Ministros. Y o sea, el presidente del Consejo de Ministros es quien propone al presidente de la República a los integrantes del gabinete. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros que ha propuesto al gabinete cae, los otros ministros, todos los ministros, tienen que renunciar. Claro. Pero tan no han sido censurados que han vuelto a jurar esta noche. Así es. Pues lo cual me parece ilegal. Si hubieran sido censurados, no podrían haber jurado nuevamente esta noche. Pero con precedentes, Jaime. Claro, precedentes. Porque en 1963, fines, los últimos días fue la de Constitución diciembre, del 33 como es cierto otro que era texto. otra constitución. Era otra constitución. La coalición APRA 1 interpela y censura al presidente del Consejo de Ministros, que a la sazón era también ministro de Interior, en ese entonces ministro de Gobierno, Óscar Treyes. Pero ahí no decía crisis total de gabinete, pues. Todo el gabinete renuncia al ser censurado el presidente del Consejo de Ministros. Y al día siguiente el presidente Belaúnde, en su primer gobierno, designa, si la mente no es infiel, a Fernando Schwalb como presidente del Consejo de Ministros, quien virtualmente ratifica a gran parte del gabinete de Treyes. Imagina, Jaime, si se diera ese supuesto. Si tanto se criticaba la revocatoria a la señora alcaldesa de Lima porque iban a haber 2 o 3 procesos en un año, en este supuesto,
que el presidente del Consejo de Ministros no obtenga el voto de confianza, se disuelva el Congreso, el presidente tiene que convocar en el mismo decreto de disolución del Congreso a una nueva elección dentro de los 4 meses siguientes. En septiembre, agosto, estaríamos teniendo elecciones de un nuevo Congreso hasta el 26 de julio del año entrante. Absurdo. Pero durante 4 meses el presidente gobierna con decretos de urgencia, como dictador, dictador total, que quizás es lo que alguna vez pero no lo sé. No, pero esos pero decretos con entran el en revisión filtro por de el la nuevo comisión Parlamento. permanente y con Permanente, otro sí. añadido, el nuevo Parlamento que se constituya y que ya no podrá ser disuelto, porque no puede disolver 2 parlamentos en su mismo mandato, llamará, si es que es mayoritariamente de oposición, a ese gabinete y lo censura. Y me veíamos de alguna manera. Es un hombre capaz e inteligente. Capaz e inteligente. Y Entonces, que creo que es un demócrata cabal. Entonces, de repente y que nos no sorprende. se va a prestar, tengo la impresión que no se va a prestar al juego del susto a ver si disuelven o no al Parlamento. Sí, pues vamos a ver qué pasa. No Pero- creo que se preste a ser y de instrumento repente- de pasiones. De repente ayuda a crear un clima que permita reactivar la economía, manejar los conflictos sociales. Pero eso Ese es un sería, acto de sería fe. casi un milagro. Ese ¿no? es un acto sería de fe, casi un claro. milagro, es pensar en, digamos, en una doble personalidad. Estás pensando Creo en que- el Viernes Santo, eso es lo que estás pensando. Pero después viene el sábado de Bueno, hay que gloria. rezar, pues hay que rezar. Bueno, y además yo creo que Cateriano tiene otra característica, un liderazgo que no han tenido los anteriores presidentes del Consejo Claro. de Ministros. Sí, pues es verdad. Pero puede ser liderazgo también Para bien atacar, o para mal. Para, Sí, ya él verá cómo se conduce.